Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase en la que vamos a estudiar el límite líquido. En la sesión anterior estudiamos el gráfico de Atterberg o gráfico de consistencia, en el que también definimos el límite líquido. Así que permítanme dibujar ese gráfico de nuevo para ustedes, solo como referencia. Miren aquí. En el eje Y solíamos graficar el volumen del suelo, mientras que en el eje X graficábamos el contenido de agua. Y aquí el gráfico comienza a subir después del límite de contracción. Y aquí supongamos que este es el límite líquido. Y obviamente entre estos dos también estará el límite plástico. Entonces, tras el límite plástico, el suelo está en estado plástico, mientras que después de eso, el suelo está en estado líquido. Ahora, a partir del gráfico donde se ubica este límite líquido, podemos definirlo como el contenido de agua en el cual el suelo cambia su estado de plástico a líquido. Así que aquí la primera definición del límite líquido no es más que el contenido de agua en el cual el suelo cambia su estado. El suelo cambia su estado del estado plástico al estado líquido. Ahora también pueden anotar que es el estado en el que el contenido de agua hace que el suelo se vuelva como un fluido o líquido. Así que podemos decir aquí que es precisamente el contenido de agua en el cual el suelo se vuelve fluido o como un líquido. Bien. Pero en mecánica de fluidos puede que también hayan estudiado que los fluidos o líquidos tienen una resistencia al corte muy baja. Las moléculas de un fluido pueden moverse fácilmente unas respecto a otras. Y sí, de hecho sucede. Porque supongamos que estos son dos sólidos de suelo y hay una capa gruesa de agua presente entre estos dos sólidos. Entonces, supongamos que esta es la capa de agua. Y si aplicas fuerza sobre un sólido, entonces obviamente este sólido puede moverse fácilmente respecto al otro, debido a la presencia de esta capa de agua que actúa como lubricante. Así que aquí lo que puedo decir es que en el estado líquido la resistencia al corte del suelo será muy baja, lo que también puede decirse que es insignificante. Así que aquí puedo decir que el límite líquido, lo estoy anotando como LL, el LL no es más que el contenido de agua al cual el suelo pierde su resistencia al corte, en el cual el suelo pierde su resistencia al corte. O también podemos decir que es aquel en el que la resistencia al corte se vuelve insignificante, en el cual la resistencia al corte del suelo se vuelve insignificante. Bien, así que esto es lo que acabo de anotar. Pero sí, este valor insignificante también es fijo y eso dependerá de cuál sea el ensayo que vamos a realizar aquí para el límite líquido. Así que vamos a estudiar el ensayo y solo en ese ensayo les voy a decir cuál es la resistencia al corte definida del suelo en el límite líquido, según ese ensayo en particular. Ahora, también saben que aquí, si les digo que el suelo ha alcanzado el estado líquido, eso significa que todos los vacíos deberían estar realmente llenos de agua. ¿Sí o no? Entonces, si un suelo en particular tiene más vacíos, eso significa que se requerirá más agua para llenar todos los vacíos y formar una capa de agua que actúe como lubricante. ¿Sí o no? Así que aquí lo que puedo decir es que si el suelo tiene más vacíos, ¿qué puedo decir? Se requerirá más agua. Se requerirá una mayor cantidad de agua para lograr que el suelo, es decir, para que el suelo actúe como si fuera un líquido, pueda comportarse de esa manera. ¿Sí o no? Entonces,
Eso significa que puedo decir aquí que el límite líquido del suelo será directamente proporcional a los vacíos que están presentes en el suelo. Y cuantos más vacíos haya, obviamente mayor será la compresibilidad del suelo. Eso significa que aquí también puedo decir que el límite líquido será directamente proporcional a la compresibilidad del suelo. ¿Sí o no? Por eso, si el límite líquido del suelo es mayor, entonces el suelo se clasifica como un suelo altamente compresible. Y eso lo vamos a utilizar en nuestro próximo capítulo, que es la clasificación de suelos. Porque cuando estamos clasificando realmente el suelo a través de cualquier estándar en particular, usamos el límite líquido para definir si el suelo es de baja compresibilidad, compresibilidad intermedia o de alta compresibilidad. Así que el límite líquido está relacionado con la compresibilidad que ya han aprendido aquí en esta clase en particular. Ahora sigamos adelante y aprendamos cómo realizamos realmente la prueba para determinar el valor del límite líquido para un suelo en particular. Para eso, ahora vamos a aprender sobre la prueba del límite líquido, que es la prueba del límite líquido. Y bueno, para empezar, aquí les voy a hablar sobre la prueba de Casagrande. Y si hablamos de la prueba de Casagrande, entonces, para comenzar la prueba, ¿qué es lo que hacemos? Primero tomamos una muestra de suelo específica. Y esa muestra de suelo debe pasar por el tamiz de 425 micras. Se toma lo que pasa por las 425 micras. Y sí, se seca. Y se toman 120 gramos de suelo. Y en este suelo en particular, los sólidos, que ya están secos. Por eso también puedo decir que el suelo solo tiene sólidos presentes en él. Añadimos algo de agua. Y luego se mezcla esta agua y se formará una pasta. Esta pasta se coloca ahora en una copa. Bien. Y si esta pasta ya está en la copa, entonces hacemos una ranura en el suelo. Hacemos cuidadosamente una ranura en el suelo. Y después de eso se le dan una serie de golpes suaves y controlados a la copa que está en contacto con el suelo. Y observamos si la ranura se cierra o no. Entonces, cuando la ranura que hicimos se cierra, si la ranura se cierra en una distancia determinada, entonces anotamos el número de golpes, se registran, se anota el número de golpes. Así es como se realiza realmente esta prueba. Estos son solo los pasos para que lo entiendan, pero quedará más claro cuando vean el diagrama. Y aquí pueden ver que este es el diagrama y en este diagrama en particular lo que pueden ver es que está este diagrama en el que hay una copa aquí y esta copa está realmente presente y articulada en este mecanismo que ahora está conectado a una manivela. Hay una manivela aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente llenamos cuidadosamente esta copa con la pasta de suelo y luego cortamos la ranura usando diferentes herramientas. Hay dos herramientas de corte diferentes. La primera es la herramienta de corte Casagrande, mientras que la segunda es la herramienta de corte ASTM. Pueden usar cualquiera de estas dos, dependiendo de cómo sea o qué tipo de suelo sea. Y supongamos que ya han llenado su copa con el suelo y luego tomaron la herramienta de corte e hicieron una ranura como esta en la muestra de suelo. Así que obviamente verán que esta es la ranura que se está cortando. Y como esta copa está situada sobre esta plataforma en particular, esta plataforma tiene un espesor total de 50 milímetros y está hecha de una base de caucho duro. Sí, y como esta copa está aquí en la bisagra, a medida que movemos o giramos una manivela específica que está unida aquí, al mover la manivela, esta copa se elevará y luego volverá a caer. Se elevará de nuevo, caerá
se elevará otra vez y caerá. Así que con cada revolución de la manivela, la copa subirá y bajará. Y al caer sobre la base de caucho duro, la pasta de suelo experimentará algún golpe o sacudida. Y gradualmente, con un cierto número de golpes, la ranura que han cortado empezará a llenarse y las dos partes del suelo intentarán unirse para cerrar la ranura. Así que el número de golpes se observa cuando al menos 12 milímetros de la ranura se han llenado y se anota ese número de golpes en particular. Sí. Repito lo que digo. Si el número de golpes necesarios para llenar la ranura 12 milímetros es exactamente igual a 25 golpes, entonces el contenido de agua se define como el límite líquido del suelo. Lo que dije es que si la ranura se llena 12 milímetros en exactamente 25 golpes, entonces el contenido de agua actual se denomina límite líquido. Así que espero que ahora entiendan que hay dos herramientas de corte. Hay algunas dimensiones de estas herramientas de corte que pueden observar aquí. Pero sí, hay algunos puntos más que deberían recordar. Así que voy a hacer este diagrama un poco más pequeño para poder escribir algunos puntos más para que los tengan en cuenta. Así que dejemos este diagrama por aquí. Y ahora, ¿cuáles son esos puntos que también deberían recordar aquí? Que hay un total de dos tipos de herramientas de corte. Hay dos tipos de herramientas de corte. La primera es la herramienta de corte Casagrande. Obviamente, aquí también pueden ver el diagrama. Entonces, si usan la herramienta de corte Casagrande, la ranura que se formará tendrá un ancho en la base. Tendrá un ancho en la base y será de 2 milímetros. Mientras que el ancho en la parte superior, el ancho superior de este corte será igual a 11 milímetros si usan la herramienta Casagrande. Y la profundidad del corte será igual a 8 milímetros. Mientras que si usan la herramienta ASTM, el ancho superior será igual, el ancho de la base será igual a 2 milímetros. Mientras que el ancho superior será igual a 13.6 milímetros y la profundidad será igual a 10 milímetros. También recuerden aquí que la herramienta ASTM se usa para suelos con más arena. Así que la herramienta ASTM se usa para suelos que tienen más arena. Bien. Y sí, después de eso, lo que dije es que tras el corte se dan varios golpes y los golpes se dan girando la manivela. Y la velocidad de giro de la manivela no es otra que 2 revoluciones por segundo. Bien. Y sí, en cada revolución la caída es igual a exactamente 1 centímetro. Así que también recuerden aquí que la caída es igual a 1 centímetro. Así que estos son algunos puntos importantes que deben recordar aquí. Y sí, lo que observamos en realidad, finalmente, es cuál es el número de golpes necesarios para cerrar la ranura 12 milímetros. Así que anotemos eso también aquí. Entonces, lo que observamos, en realidad, observamos el número de golpes necesarios para cerrar la ranura 12 milímetros o media pulgada. Y sí, si el número de golpes es exactamente 25, entonces ese contenido de agua se denomina límite líquido. Así que aquí también puedo anotar que el límite líquido es el contenido de agua, de un suelo cuando 12 milímetros de ranura se llena en exactamente 25 golpes. Ahora vean, supongamos que les pregunto si el contenido de agua es menor que el límite líquido. ¿Cuál será el número de golpes?
¿Pueden adivinar? Si el contenido de agua es menor, obviamente el suelo será más rígido, como se requiere en el límite líquido. Si el suelo es más rígido, eso significa que el llenado de la ranura requerirá un mayor número de golpes. ¿Sí o no? Así que el número de golpes será mayor a 25 si el contenido de agua es menor que el límite líquido. Pero si el contenido de agua es mayor que el límite líquido, entonces obviamente el número de golpes requeridos será incluso menor a 25. Espero que ahora entiendan cómo pueden determinar fácilmente el valor del límite líquido usando este aparato de Casagrande. Ese es el nombre del aparato. Pero también recuerden aquí que esta es su siguiente definición. Esa es la definición que deben recordar aquí. Pero sí, ¿qué significan 12 milímetros aquí? Para eso dibujemos esa copa de nuevo. Supongamos que esto es. Estas son las dos partes del suelo. Pero al dar un cierto número de golpes, estas dos partes del suelo se van rellenando. Y sí, se están rellenando por una cierta distancia. Permítanme dibujar o indicar eso también. Primero déjenme terminar esto. Bien. Y sí, como dije, esta es la distancia por la cual la ranura se está tocando realmente. Así que esta longitud debe ser igual a 12 milímetros. Solo entonces diré que la ranura está llena. Entonces, ¿qué son 12 milímetros? Esa es la longitud de la ranura que se ha rellenado, mientras que el ancho de la ranura era originalmente, ese ancho no era más que 2 milímetros en el fondo, así que no confundan que 12 milímetros es el ancho de la ranura. No, esa es en realidad la longitud de la ranura del suelo que está realmente llena ahora. Bien. Eso es lo que significan 12 milímetros aquí en la definición. Pero ahora también entiendan que si hablo del límite líquido según el método de Casagrande, la resistencia al corte no es cero en el límite líquido. Es insignificante. Entonces, ¿cuál es la resistencia al corte del suelo en el límite líquido? Según el enfoque de Casagrande, este valor no es otro que 2,7 kilonewtons por metro cuadrado. Así que este es el valor de la resistencia al corte en el límite líquido, según el método de Casagrande. Así que eso es todo sobre el método de Casagrande para la determinación del límite líquido. Obviamente hay un método más para determinar el límite líquido y hay algunos términos más relacionados con este método en particular también. Así que eso es lo que vamos a cubrir en nuestra próxima lección. Hasta entonces sigan aprendiendo y creciendo.